¿Y qué cosas se le enseña a un niñito de jardín y preescolar? Bueno, ahí está la cuestión, que es lo que se quiere enseñar. ¿Soy muy conservador si digo que ya me da miedo? No, al contrario, es que la educación sexual tiene que estar. Nosotros no nos oponemos a la educación sexual, porque al niño hay que decirle que hay partes de su cuerpo que no deben ser tocadas por otro. Y así prevenimos los abusos, así prevenimos a los niños de los violadores. Por supuesto que hay que enseñar educación sexual. Y hay que enseñarle desde tan chicos, nadie puede tocar tu cuerpo. Tenés que no conservar secretos, hablalo, decilo, lo que te molesta, decilo. Si hay algún tío, algún vecino que te dijo algo inapropiado, decilo, porque puede llegar a peor, ¿no es cierto? Esas son cosas que nosotros no nos oponemos y las damos. Que eso es, por eso hemos recibido tantos golpes y no tenemos problemas de recibirlo, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, porque estas cuestiones de los abusos son absolutamente hablados desde las cátedras. De hecho, muchos de nuestros profesores reciben a sus alumnos que les cuentan cuestiones o casos de abuso. Entonces, y tomamos cartas en el asunto, no es que hacemos oídos sordos. Pero ¿qué se quiere hacer? Se quiere hacer una hipersexualización. A ver. ¿Cómo? Por ejemplo, con el material que envían. Yo estoy más compenetrada en lo que es el material de secundaria, pero enseñarle al alumno a masturbarse, ¿por qué? Pero efectiva y prácticamente está así escrito en alguna Está en los materia. índices, está en los índices. Y ¿Qué es en un secundaria, índice? en los índices de los temas, de la currícula, sí, digamos, sí. de lo que compone una materia. De lo que compone la educación sexual integral. De hecho, por ejemplo, en lo que es secundaria yo puedo hablar con más soltura incluso. Sí. Apareció en estas jornadas de prevención contra la violencia de género, que para nosotros es violencia de todo, porque no solamente el género femenino sufre violencia, hay hombres que también son violentados, entonces también estamos en contra de todo tipo de violencia y a todo tipo de persona. Entonces, en estas jornadas aparecen materiales, por ejemplo, que no voy a decir el título porque, bueno, conllevan insultos el título, pero en la portada del material hay una adolescente con un pañuelo verde en donde una de las frases textuales dice, la única forma de evitar o combatir, lo voy a parafrasear porque de memoria no me lo acuerdo, contra la violencia hacia la mujer es el aborto, la única solución. Ese material, primero que el aborto no es un delito actualmente en nuestra república. No sé si alguien le comentó esto a las personas que sacan este material. Y ese material es para trabajar con los alumnos. Y dice específicamente para trabajar con los alumnos. Es bibliografía opcional, ¿no es cierto? Sí. Pero cualquier docente puede tomarlo y trabajarlo. En la secundaria, ¿esta materia es y se rinde, profesora? No. Se da de forma transversal en todas opcional, las materias. Es decir, yo soy alumno, vayamos primero a la primaria. Sí. Yo no quiero que mi hijo vaya a eso. Mira, yo tengo dudas, la verdad que encima yo no sé mucho. No, de última le pagaré si tengo un psicólogo, un sexólogo, una sexóloga para que le explique. ¿Es obligatorio? ¿Puede pasar eso o pasa? Es que está planteado que ESI se dé en todas las materias, de forma transversal. Entonces, ¿cómo se da? Por ejemplo, en literatura a través de textos, en biología, por supuesto, todo lo que compete a la anticoncepción, bueno, el sistema reproductor, y en toda la formación ética y ciudadana, en todas las materias se da. Nosotros también utilizamos la metodología taller, hacemos talleres, donde hay veces que los talleres son absolutamente expositivos y el siguiente taller pretendemos que los alumnos hagan preguntas y hacen todo tipo de preguntas que son respondidas, por supuesto, por profesionales que tienen que ver con la salud, con la psicología, que eso es otra de las cosas que aparece dentro de del querer cambiar o modificar algunas cuestiones de la ley, en donde aparece que se van a conformar grupos o comisiones en donde se van a elaborar los materiales de ESI, también con personas capacitadas en perspectiva de género. ¿Qué pasa con todos aquellos que no compartimos la perspectiva o la ideología de género? Quedamos afuera, quedamos eliminados, quedamos como en los huetos de antes, ¿no es cierto? Quedamos aislados. Y ahí es donde nosotros, eso es lo que combatimos, esa discriminación, ese silenciamiento a un montón de padres que están diciendo que no se avasallen los derechos, que no se adoctrine a los niños. Volviendo al tema
de jardín, estuvieron circulando, y también por las instituciones, unos libros que decían Coloreando la diversidad, por ejemplo. A ver. En donde aparece un niño que se mira a un espejo y es niño en su cuerpo, y en el espejo está reflejada una nena. Entonces, a niños que son de 3 años a 5 años, donde están constituyendo su identidad, esta información es incoherente, no tiene armonía. ¿Por qué no tiene armonía? Porque, como lo dice la ley del 2006, sancionada en el 2006, dice que se dé ESI de forma con conocimientos o con contenidos pertinentes, armónicos y equilibrados. Si yo vengo acá al canal con una cabeza gigante y el resto del cuerpo flaquito, no es armónico ni equilibrado. Si yo tengo un brazo más largo que el otro, no es armónico ni equilibrado. Si yo le digo a un niño, vos sos hombre, pero te ves como mujer, ¿dónde está el equilibrio? Tenés en realidad pene, pero bueno, podés mutilarte y podés hacerte alguna operación. Y esto también responde, por eso va más allá de esta ideología fuerte. ¿Pero por qué? Porque esto también responde a todo el comercio que hay detrás de esto, a las cirugías, que se llama cirugía de cambio de sexo muy mal empleado, porque el sexo en realidad no lo podés cambiar. Cuando el bebé que se está gestando, porque ni siquiera es bebé, es le llaman embrión, le llaman feto, como le llamen. Sí. Hay un ser humano gestándose en el interior del útero, ya tiene el ADN, que es o un hombre o una mujer. En nuestros cromosomas, XX, XY. Yo me muero, alguien en algún momento hurga en los huesos, en los fósiles míos, y va a saber que soy una mujer. Si yo me autopercibí hombre, bueno, será cuestión mía como adulta responsable de lo que pienso, pero biológicamente soy mujer, y lo dice la ciencia. La última gran polémica que terminó con la votación en el Senado de la despenalización del aborto, es el título del proyecto de ley de despenalización del aborto, es el título general, puso de manifiesto que todos estábamos de acuerdo en algo, que hacía falta educación sexual. Sí. Mi generación es de lo más bruto que puede existir, y quienes hemos tenido suerte de estudiar o continúan estudiando. Este es un tema transversal también. ¿Cómo yo, padre, abuelo o tío cercano, puedo saber si está bien con mi hijo? No se metan, pero ¿cómo? Si yo no estoy en la diaria como usted, profesora, como sus colegas. Sí, en realidad parte... No sé si fui claro, pero sí, está clarísimo. No, está clarísimo. No es una pregunta, es una duda de Sí, no, en realidad ignorancia. Con mis hijos no te metas surge en defensa de los niños. Cuando uno defiende a los niños y adolescentes, se supone que tiene que tomar, además de la responsabilidad de defenderlos y bregar por sus derechos, también el informarse uno para poder transmitir lo que uno sabe. Entonces ahí está la responsabilidad de todos de poder interiorizarnos un poquito más en todos estos temas. De hecho, nosotros desde el aula lo hacemos con nuestro ideario, con nuestros valores y respetando los valores y las convicciones de los padres, porque son los padres los que se han levantado. Hay un falso rumor que son las escuelas confesionales, las que dicen no, las que se oponen, las que no dan educación sexual, y son los padres. Hay padres que están presentando cartas y notas a los distintos directivos de diferentes escuelas y no son recibidos. Y no son cartas rechazadas porque dicen que es ley. Sí, es ley la del 2006. No es ley la ideología de género, no es ley la perspectiva de género. Y es en ese sentido que hay un gigante dormido, como lo titularon muchos medios, que se despertó y dice, bueno, hasta acá. No vamos a seguir avanzando con esto. Porque además tenemos que mirar qué es lo que está pasando. Esto es como siempre, nosotros en Latinoamérica, ¿qué hacemos? Miramos afuera. Y traemos cosas de afuera, ¿no es cierto? Y esto afuera, estoy hablando en Canadá, sí, Holanda, Suecia, realmente está haciendo Francia, está haciendo estragos, a tal punto que nos tachan a nosotros de fomentar el abuso por no querer dar ESI. 2 errores, damos ESI,
damos ESI desde la biología, desde la ciencia, y eso no nos hace biologicistas, porque de hecho en la Edad Media se combatía a los científicos, hemos retrocedido. La ciencia tiene que estar, y no puedo dar cátedra de una autopercepción, me autopercibo así. La ciencia es la que hasta ahora nos ha sostenido y es la que prevalece en realidad. ¿No le parece que tanta información como usted acaba de dar para personas que somos exageradamente ignorantes en el sentido de desconocimiento? Sí, entendí. No de imbécil, no de estúpido, sino de ignorante. ¿Es lo que provoca el conflicto? Que uno, bueno, pero ¿para dónde agarro? Sí, por supuesto. Y por eso hay que informarse. Hay que mirar qué está pasando en estos países que te decía. ¿Y a los chicos de la secundaria que vos tenés trato diario, les importa o...? No, déjame. Sí, no, les importa, están comprometidos. No, al menos nosotros tenemos un alumnado que está comprometido, que quiere recepcionar esta información. Tanto los niños como los adolescentes, uno a veces los tacha de que están en otra, como vos decías, están con el celular, pero en realidad son muy receptivos. Cuando a mí me pasa que, bueno, uno va caminando, ¿no es cierto?, se golpea, y dice, ay, qué terrible este golpe que me di, como me decía mi papá, qué bruta que soy. Como me decía mi papá. Capaz que mi papá hace un montón que falleció, capaz que mi papá hace un montón que ya no está, que yo tengo 70 años y digo como me decía mi papá. Así pasa lo mismo como me decía aquel docente, como me decía aquella directora, porque son esponjas, pero no me refiero a esponja, ojo, porque después a mí me tergiversan todo lo que digo. No me refiero a esponja de, ay, solo reciben y no piensan o no razonan. Todo lo contrario, son receptores de la información y ellos mismos se plantean sus críticas, sus cuestionamientos, pero nada, en donde están constituyéndose, brindar información que no es correcta, que se basa en autopercepciones y no en ciencia, es llevarnos a países que hoy están pidiendo que la pedofilia sea una orientación sexual. Y ¿Cómo? con esto, tal cual. Dentro del grupo... Nunca escuché eso. Sí, es lo que se está debatiendo, por ejemplo, en Francia. Dentro de, supuestamente hay 112 géneros, ¿sí? O se puede decir atracciones sexuales. De hecho, también hay una mujer, salió en las noticias, que se casó con una estación de trenes. Se ha legalizado en muchos países, bueno, anglosajones, el tema de la zoofilia. O sea, vamos rumbo a eso. Profesora, y no quiero ser apocalíptica, soy realista. Soy realista. Tenía un montón de preguntas. La invitación queda abierta, yo sé que ahora vienen meses muy movidos. Arduos, sí. Antes de que arranque toda la vorágine 2019, vamos a hacer una ronda con distintos docentes de todo el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Le voy a invitar para que sigamos un poquito con esto. Es genial. Y gracias por haber venido, en serio. No, muchísimas gracias a ustedes. Leona es Sinacia, aquello que la vieron en esta zona. Ay, sí, bueno, estoy acostumbrada ya. Y en defensa de los alumnos y de nuestros hijos, sabemos que nos vamos a enfrentar a esto y no tenemos problema de hacerlo. Muchísimas gracias. Que se haya sentido cómoda, ¿eh? Totalmente, muy cómoda. Gracias. Señores, mañana continuamos esta recorrida por el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, así que pues bien, será hasta entonces.